Bueno, estamos acá nuevamente en este lindo estudio de la Escuela Sabática. Para aquellos que nos ven, un saludo muy grande. Te saludamos desde los canales del Evangelio Eterno con la lección de esta semana en este tu programa, La Iglesia en Estudio. Te saluda el pastor Roberto Estrada. Tú ves acá abajo mi nombre. Bueno, he tenido el privilegio en este día de esa invitación nuevamente a compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que, ¿quién me ha hecho la invitación? Bueno, primero el cielo, nuestro Dios, dándonos el privilegio, pero tengo a mi lado acá al pastor Raúl, quien es el que me hace esa linda invitación. Pastor Raúl, muchísimas gracias por permitirme venir a compartir a su lado la lección de esta semana. Gracias, pastor, por haber aceptado la invitación y por haber tenido el dignarse en venir a compartir el estudio de la escuela sabática con nuestros hermanos, pastor. Gracias, pastor. De nada, pastor. Bueno, ya los hermanos creo que ya están listos, ¿verdad? Creo que siempre los hermanos se preparan, así que si tú apenas te estás conectando con nosotros, recuerda, nos puedes ver por muchas plataformas, nos puedes ver por Facebook, nos puedes ver por Apple TV, nos puedes ver por YouTube, por muchas plataformas más que están a la disposición tuya y por nuestra red de canales del Evangelio Eterno. Ahí estamos. Puedes ir también a la dirección www.evangelioeternos.com. También puedes sacar información también ahí para poderte conectar con nosotros. Así que esta semana, pastor, tenemos ya entrando de lleno a la lección de este día, vamos a hablar, ¿verdad? La segunda parte de la misión, ¿verdad? Que Dios nos ha encomendado, cómo trabajar esa misión a favor de los no alcanzados. Y hay que escudriñar quiénes son esos hermanos que no son todavía alcanzados por el Evangelio de Cristo. Así que, pues antes de iniciar, nos ponemos de rodillas si gusta y hacemos una oración, pastor. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea su nombre, mi Señor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder venir a compartir el estudio de la escuela sabática, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos y te rogamos que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, sea nuestro ayudador. Amén. Que nosotros solamente seamos el medio, el instrumento que tú uses, Padre Santo. Pero que sea usted a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, guiándonos, Padre Santo, en este estudio, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des gracia para poder trazar correctamente tu palabra, Padre Santo. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya estamos acá de nuevo, querido pastor Raúl. Bueno, entonces yo creo que todos los hermanos que están ahorita sintonizando esta escuela sabática tan preciosa, ¿verdad?, que tenemos hoy. Podríamos decir, una parte bíblica muy importante que Dios nos ha dejado para poder nosotros escudriñar en su santa palabra de cómo nosotros podemos alcanzar esa misión que Dios nos ha encomendado de aquellos que aún no han sido alcanzados por el Evangelio verdadero, el Evangelio de Cristo Jesús. Sabemos que hay versículos para memorizar, hay también algunas lecturas bíblicas que vamos a ocupar. Pastor, ayúdenos en eso. Vamos a ver cómo nos vamos a enfocar para iniciar esta segunda parte de lo que es la misión en favor de los no alcanzados. Bueno, hay dos versículos bíblicos, pero yo quisiera primeramente ir a Apocalipsis. Adelante. Apocalipsis 14, versículo del 6 hasta el 12. Pero vamos a leer unos 4 versículos. Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 al 12, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo:
a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Podemos ver, pastor, que aún Dios todavía tiene cosas que hacer por nosotros, y aún Dios en su gran amor y su gran misericordia ha dado el Evangelio para todo aquel que necesite escucharlo. Y por eso es interesante que la misión en favor de los no alcanzados. Entonces, podemos ver que el Dios del Viejo Testamento aún sigue, pastor, queriendo alcanzar a aquellos del Nuevo Testamento que necesitan ser alcanzados y que necesitan conocer este bendito mensaje. Amén. Bueno, qué bueno, ¿verdad, pastor? Poder uno reconocer realmente de que en el plan de Dios pues estamos incluidos todos, ¿verdad? Y como usted decía, el mismo Dios que es de la antigüedad es el mismo Dios de hoy. O sea, cómo Dios en su inmenso amor todavía el Espíritu Santo sigue combatiendo contra todos esos corazones que aún no han llegado a conocer realmente el Evangelio verdadero. Porque a veces apenas nosotros estamos interesados y aprendiendo. Así que tú que nos estás viendo, quiero decirte que hoy en la lección de hoy en día vamos a escudriñar cómo es que Dios nos da esa comisión a nosotros como pueblo de Dios. Y hay un versículo que ustedes van a leer en su escuela sabática, que es un versículo para memorizar. Pero ese versículo para memorizar también nos deja a nosotros. Se lo voy a leer, pero solo para que lo puedan guardar en su mente, para que sepan que lo vamos a agarrar como base para poder ver cómo Dios nos está preparando en estos tiempos para esa misión, porque la misión es tan grande que debemos de alcanzar aún todavía los no alcanzados, aquellos donde todavía no ha llegado el Evangelio, y para estos tiempos pues la obra es una enseñanza grande para nosotros. Dice Mateo 15:28, entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y en el relato bíblico lo vamos a escudriñar porque es bien interesante el relato de esta mujer que aparece en este relato bíblico, porque nos trae una gran enseñanza, y aquellas situaciones que a veces el Señor vivió en ese momento con sus discípulos, también nosotros hoy en día a veces lo vivimos, pero Cristo Jesús nos ha dado el ejemplo por qué razón se hacía Él llegar hasta este lugar, y cómo es que Él les quería enseñar personalmente cómo ver a todos los seres humanos donde prácticamente el Evangelio no llegaba y tenía que llegar a ese lugar. Así que voy a continuar, entonces guarden ese versículo en su mente para que lo vayan manteniendo ahí a un ladito. Pero quiero decirles que hoy haciendo recordatorio, ¿verdad?, de toda la lección anterior, quiero decirles que desde el principio Él ha intentado siempre cautivarnos, enamorarnos con sus preciosos dones, con sus preciosas maravillas, con todo lo que tiene nuestro Dios, porque Él es perfecto. Y Dios realmente en el principio nos mostró que era un Dios amoroso, un Dios que buscaba a sus hijos perdidos, porque desde el Edén nos damos cuenta que cuando el pecado entra, se vuelve una situación bien complicada en el cielo. Nosotros a veces lo leemos y lo estudiamos como un relato, pero realmente ocurrieron muchas cosas en su momento. Y en el Génesis 3:9 el Señor nos viene hablando que hasta hoy mismo, este mismo Dios amoroso que buscó a los primeros padres, también nos busca a nosotros. Y en el Génesis 3:9, no sé, yo creo que te lo van a poner acá en pantalla, pero en el Génesis 3:9 nos habla realmente de cómo ese Dios amoroso sigue trabajando
sigue laborando, Él sostiene todo en el universo. Y como Él, así como buscó a aquellos padres de la historia, a nuestros primeros padres, se podría decir los primeros tesoros, ¿verdad? Que Dios creó en este cielo, Adán y Eva, y cayeron en pecado. Y vean cómo dice en el Génesis 3:9, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y esa es una gran pregunta que el Señor les hace. Pudiera decirse en la lectura, bueno, ¿y qué no es Dios? ¿Acaso Dios no sabe dónde estaban? Y realmente sí, Dios sabe dónde estaban ellos, qué habían hecho, Dios lo sabe, pero Dios en su inmenso amor quiere escucharnos a nosotros, que podamos interconectarnos con Él así de espíritu y corazón y poder tener esa sinceridad para nuestro Dios. Y cuando Dios le hace esta pregunta, ¿dónde estás tú? El hombre le contesta, ¿verdad? Bueno, la verdad es que nos dio temor, nos escondimos por ahí. Pero viendo ese punto, ellos, según la ley, pues la paga del pecado era muerte y estaban escondidos, pero Dios mismo viene a buscar siempre a sus criaturas, aún independientemente de lo que suceda. Dios viene a buscarnos y nosotros simplemente tenemos que contestar a esa pregunta, ¿dónde estás tú? Y esa es la pregunta que tú que me estás viendo debes de hacerte, ¿dónde estás tú hoy? O sea, no creas que Dios no sabe dónde estás, pero Dios quiere escucharte a ti, quiere que tú te sinceres con Él y digas, Señor, aquí estoy, he pecado, Padre, no hay más que buscarte a ti, porque sin ti nada somos. Así que no tenemos otra opción, debemos dar testimonio realmente a los que vienen en las situaciones difíciles, aquellos que han de venir también, así como los que vienen, los que han de venir, y hay muchos que tenemos que salir a buscarlos, porque Dios nos da el ejemplo que Él salió siempre, como Él lo sabe hacer, a buscar a sus criaturas. Así que, pastor, tenemos algo bien interesante cuando nosotros leemos el relato bíblico. Fíjese que en los libros de Espíritu de Profecía, cómo Dios nos muestra en su palabra esta situación. Y como un reforzamiento de lo que fue la escuela sabática pasada, vea que es bien interesante, como dice, la caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. Imagínense cómo se impresiona el ser humano al poder saber que la caída del hombre llenó de tristeza todo el cielo. Y dice, los ángeles suspendieron sus himnos de alabanza por todos los ámbitos de los atrios celestiales. Había lamentos por la ruina que el pecado había causado. O sea, el causante de todo esto es la maldad, es el pecado. Pero dice acá, el Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. Así que nuestro Creador y nuestro Redentor Cristo Jesús ya tenía un plan, nuestro Dios en el cielo. Así que, pastor, qué interesante cuando nosotros empezamos a escudriñar que no ha cambiado nada de la historia desde el pasado, como usted lo mencionó, hasta hoy en día nuestro Dios es el mismo. Sigue buscándonos, pero nos da el privilegio de trabajar con Él para buscar, o sea, tal como Él nos vino a enseñar, porque Él vino a esta tierra a enseñarnos cómo se hacen las cosas. ¿Cómo podríamos nosotros expandir? Me parecía que tenía, antes de iniciar, una lectura muy linda, que como que abría más el espacio, ¿verdad? Mire, pastor, aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 570 y 571. Dice, para salvar a los que yerran, debemos cultivar el espíritu con que Cristo trabajó. Y ellos les son tan caros como nosotros. Son igualmente capaces de ser trofeos de su gracia y herederos del reino. En otras palabras, o es decir, pastor, que hay un trabajo que hacer. Hay una obra que hacer. Eso y sí. nosotros como adventistas del séptimo día, como cristianos, tenemos que trabajar, pastor.
Hay una carga en nuestros hombros que tenemos que llevar y llevar ese mensaje, pastor, a aquellos que están en la oscuridad. Voy a usar una palabra, no sé si es la palabra correcta, aquellos que están hambrientos, pero de la palabra de Dios, no de pan físico, sino de pan espiritual. Pan espiritual. Porque, pastor, si nosotros nos ponemos a pensar afuera en el mundo, hay corazones ya preparados, pastor, que Dios ya preparó, que solamente están esperando a que nosotros nos levantemos, que vayamos, que tomemos el tiempo y que le llevemos el pan espiritual. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿no? Así es. Entonces hay alguien que está esperando, que está en necesidad, que está en oscuridad, que está en tinieblas, que está esperando a que nosotros les alumbremos, les llevemos esa luz, que es Cristo Jesús. Se sigue diciendo la sierva del Señor, pastor. Sigue diciendo, pero están expuestos a las trampas del astuto enemigo, expuestos al peligro y a la contaminación y sin la gracia salvadora de Cristo, a la ruina segura. Si nosotros considerésemos este asunto en su debida luz, ¿cómo vivificaría nuestro celo? Se multiplicarían nuestros esfuerzos fervientes y abnegados al final de acercarnos a aquellos que necesitan nuestra ayuda, nuestras oraciones, nuestra simpatía y nuestro amor. Amén. Qué interesante, ¿va, pastor? Interesante, pastor. Pero fíjese que es bien importante cómo es que el Señor nos muestra a nosotros, para los amigos que nos ven. Quiero que nos escuchen, qué interesante cómo nuestro Dios realmente nos veía y cómo nos ve hasta hoy en día, porque no, en el tiempo cuando Él vino, fíjense, por ejemplo, hay una cita bíblica, creo que está en Mateo 9:38, ¿verdad? Creo que me la van a poner aquí en pantalla, donde nos dice cómo Jesús veía a todas estas personas cuando veía las multitudes. Y es lo mismo que nosotros vemos hoy en día. A veces vemos grandes multitudes y no sabemos realmente cómo reaccionar. Mira cómo dice el Señor en Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y voy a pedir a nuestros amigos que están en las cámaras, si podrían poner el 9:36, un poquito más atrás. Voy a retroceder 2 versículos más. Ahí, correcto, gracias. Dice, y al ver las multitudes, imagínate cómo el Señor Jesús, ¿verdad? Viene y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, fíjense que el Señor Jesús les andaba enseñando a sus discípulos y les dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces nosotros tenemos que entrar en el plan de Cristo, ser obedientes con el Señor, ir de oración a que Dios mande obreros. Y si Dios te ha hecho un llamado a ti, quiero decirte que cuando tú entres acá y estés en el plan en el que Dios nos tiene, es bien interesante que cuando veamos las multitudes, porque realmente las multitudes están en las ciudades, en los grandes suburbios, allí están las multitudes, gente que a veces uno ni conoce y de repente salen de los apartamentos y se hacen esas grandes multitudes. Sabes que el Señor dice que Él las veía con compasión, o sea, veía que realmente estaban perdidas, o sea, no les había llegado la luz. Entonces tú y yo, a veces humanamente uno mira esas grandes multitudes y mira lo que están haciendo, pero uno, más el corazón va con aquella perspectiva de juzgar, como que fuésemos Dios, sin darnos cuenta que la enseñanza que nuestro Salvador nos da hoy en la lección es que hay que salir por esas multitudes, porque son grandes cantidades de personas a las cuales tiene que llegar el mensaje del Evangelio. Pero el Señor nos da una recomendación, que al ver todas esas multitudes debemos de tener compasión con ellos, no juzgarlos, no criticarlos, sino ver de qué manera les vamos a enseñar esa luz que Dios nos ha dado para que puedan también ellos venir a la verdad, seguir esta luz que nosotros seguimos. Así que, pastor, que Dios nos ayude, porque hay que rogar, dice el Señor mismo, nos dice, rogad, pues para que Dios mande más obreros. Nosotros a la verdad, si vemos esas grandes multitudes, son cantidades y una sola persona no las va a poder atender. Y Dios nos quiere dar el privilegio a todos, por eso Dios sigue llamando a aquellos obreros.
a aquellos hombres y mujeres para que se unan con nosotros. Como usted lo decía, somos una luz entre toda la gente. Debemos de ser esa luz y alumbrar, pero debemos de aprender del gran maestro como les enseñó a sus discípulos. ¿O no es así? O sea, pastor, que dentro de esa gran multitud hay que ganarla. Amén. Es lo que dice la sierva del Señor en Exaltar a Jesús, página 203. Dice, el hombre es propiedad de Dios. Amén. Y los ángeles observan con intenso interés para ver cómo tratará el hombre con sus semejantes. Cuando las inteligencias celestiales ven a los que dicen ser hijos e hijas de Dios, realizar esfuerzos semejantes a los de Cristo para ayudar a los errantes, y manifiestan un espíritu tierno y compasivo por los arrepentidos y caídos, los ángeles se acercan más a ellos y les hacen recordar las palabras adecuadas para aliviar y elevar el alma. Amén. Hay ángeles santos en la senda de cada uno de nosotros. No debemos despreciar a ninguno de los pequeñitos de Dios. Amén. ¿Cómo le llama, verdad? Pequeñitos. Pequeñitos. La luz dice que somos la luz de sus ojos. Así Wow. es. Hay un trabajo que hacer, pastor. Claro que sí. Pues bueno, pastor, ve que viendo todo este punto, bueno, hoy solo era como una introducción, ¿verdad? De la primera parte que se tuvo la semana pasada, pero pues el tiempo es tan corto en la televisión, realmente Sí. quisiéramos expandir, quisiéramos explicar muchas cosas, pero tenemos toda esta semana para estar escudriñando paso a paso cómo está el plan de Dios. Hay que aprender a conocer el plan de Dios. Así que tú que nos ves, tú que nos escuchas, gracias de todo corazón te damos aquí el pastor Raúl, tu servidor. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y porque sabemos que tú sabes ver esa luz, el evangelio eterno, este ministerio que Dios ha levantado, sigue llevando, intentando cada día, paso a paso, bajo las manos de nuestro Creador y la dirección del Espíritu Santo, alcanzar esas multitudes. Así que te invitamos a ti, únete también con nosotros para que tú seas esos obreros a los cuales Dios mandará en estos tiempos tan complicados. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde donde quiera que tú estés. Amén.